El tema de hoy tiene que ver con una fecha muy especial para la iglesia y especialmente para aquellos que gustan de la profecía bíblica y es la fecha de 1844, la relevancia de esa fecha tan especial de 1844. ¿Por qué decimos que es especial? Porque la profecía bíblica manifestaba un hito allí. La última profecía de tiempo llega justamente hasta el 22 de octubre de 1844. Muchos se preguntan respecto de la segunda venida de Cristo si no es demasiado tiempo desde que Cristo subió al cielo y nuestra época. Ya van 2000 y pico de años, 2025 años de que Cristo prometió volver y todavía estamos en esta tierra, ¿sí? Transitando nuestras vidas generación tras generación. La mayoría de los cristianos están tan acostumbrados a los 2000 años transcurridos desde que Cristo ascendió al cielo hasta hoy que no calculan eso como que ha sido mucho tiempo que ha pasado. ¿Será que, bueno, hay algún tipo de demora en esto? Vamos a hacer un test de forastero, ¿no? Desde la perspectiva de un observador externo, un observador que no fuera cristiano, que fuera un observador, bueno, afuera de la fe, afuera de nuestro compromiso espiritual, para un observador cualquiera sería un retraso grande porque este observador diría, pero si el Evangelio fue predicado ya desde hace 2000 años, ¿cómo que no abarcó todavía toda nación, tribu, lengua y pueblo si son 2000 años que se va predicando? Diría este forastero desde afuera, ¿no? Así que el problema que resuelve justamente la teología adventista, gracias a, bueno, que Dios ha suscitado, levantado un movimiento en la hora oportuna, es el hecho de que resuelve un problema real que la mayoría de los cristianos no lo consideran como tal, y es el tema de 2000 años que han pasado entre que Cristo ascendió al cielo y aún estamos en este mundo. Bueno, la historia del cristianismo es una historia muy, muy especial. Muy especial, ¿por qué? Porque es la historia de una persona increíblemente amorosa, bondadosa, que fue Jesús, una persona dedicada a ayudar a los marginados, a sanar a los enfermos, que se humillaba lavando los pies de los discípulos, que oraba por quienes lo torturaban, un compromiso hasta la muerte, su disposición absoluta a continuar hasta la muerte, resuena profundamente en la imaginación humana y Jesús es un personaje mucho más atractivo de lo que puede ser Confucio, o lo que puede ser el Buda, o lo que puede ser cualquier figura principal de las grandes religiones del mundo. Por otra parte, el hecho de que Dios se haga hombre, Dios hecho hombre, es un milagro tan grande que eso se lo llama en la Biblia el misterio de la piedad. ¿Cómo puede ser que el Creador se transforme en parte de la creación sin dejar de ser Dios omnipotente? Era un misterio maravilloso. Este personaje que no solamente es un ser humano amable, sino Dios mismo, que vino en forma humana revelando el carácter de Dios para mostrar a las personas en forma humana cómo es Dios. La revelación máxima de Dios es Jesús, Dios hecho hombre, ¿no es cierto? La revelación más especial, más fidedigna de cómo es Dios es, bueno, Jesucristo, Dios hecho hombre, el creador de todo. No es un Dios pagano, panteísta, sino Dios que es la fuente de toda existencia. Y su muerte, según la palabra del Evangelio, no es solamente una demostración de sacrificio especial, sino que es una resolución al daño, al trauma causado por el pecado, no solamente en el mundo, sino en el universo. Es una solución a este problema. Dios toma el castigo que su ley demanda sobre sí mismo. ¿Para qué? Para resolver entonces el dilema judicial imposible. ¿Cómo Dios puede ser justo con el pecador y a la vez misericordioso con el pecador, solo pagando Él? Y paga Jesús, paga Dios mismo el costo de la redención. Ahora, en todo esto también hay algo muy, muy interesante, que es el hecho de que, a diferencia de otras religiones que se basan en sueños, en visiones inverificables, en eventos históricos lejanos, en eventos históricos dudosos, como por ejemplo el hinduismo, el confucianismo, el islamismo y tantas otras, la historia de Jesús ocurrió en tiempo real
y el cristianismo se extiende en todo el mundo conocido en la misma generación en la cual vivieron eh, miles de personas que vieron a Jesús en carne y hueso. ¿Sí? Ahí crece el cristianismo, ¿no es cierto? En esa primera generación, en ese primer siglo de la era cristiana, cuando había cientos y miles de personas que habían visto a Jesús como discípulos, como parte de los 12, como parte de los 120, que era el círculo más, este, bueno, el otro círculo de los discípulos, como parte de los 500 que lo vieron resucitado, o muchos más que lo vieron hacer bienes en su ministerio, que fueron, bueno, infinidad de cantidad de personas. Cientos de personas que estuvieron involucradas afirmaron haber pasado un mes entero con Cristo, varios días con Cristo, haberlo visto resucitado, haberlo visto luego de la tumba, haber salido. Y ellos fueron testigos de la resurrección. Y esos testigos de Cristo resucitado son los que empiezan a predicar que ese Jesús es el verdadero Mesías prometido por Dios y que era él y no otro el que tenía que esperar. Así que el cristianismo crece cuando la gente aún podía verificar estos hechos, aún podía preguntarle a Juan cómo era Jesús, aún podía preguntarle a Pedro cómo era Jesús, aún podía preguntarle a Marcos cómo era Jesús o a Mateo cómo era Jesús. Entonces en las primeras dos generaciones se extiende maravillosamente el cristianismo, hasta el punto que el Imperio Romano, cuando iba decayendo, echó mano del cristianismo para solidificarse un poco y tener una sobrevida de unos ciento y pico de años más, porque ya el cristianismo estaba consolidado como una fe auténtica y poderosa. ¿Sí? Ahora, sí, Cristo dijo que Él vendría pronto, y de hecho muchos discípulos esperaban eso. Si ustedes ven en primera de Tesalonicenses, Pablo estaba seguro de que vería a Jesús en sus días, y entonces dice, porque nosotros que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados en la nube de los cielos con ellos para el encuentro con el Señor en el aire. Eso dice Pablo en primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Pero Dios le dice, para Pablo. Y entonces en segunda de Tesalonicenses, Dios le da más luz a Pablo y le dice, mira, no, antes vendrá un hombre de pecado, un hijo de perdición, una institución cristiana apóstata, el papado, que tendrá que actuar y entonces, bueno, no es tan enseguida como vos crees, Pablo. Así que Pablo, en segunda de Tesalonicenses, agrega información y sabe y de alguna forma anticipa que los tiempos serían un poco más extensos. Cristo dejó claro que regresaría, pero de alguna forma, para algunos dice, no, ya es demasiado tiempo. Pero la Biblia ya anticipaba algo en relación con esta aparente demora. Bueno, hay respuestas que han sido ensayadas por los distintos cristianos, por las distintas ramas del cristianismo para explicar por qué pasaron 2000 años. ¿Sí? Eh, una explicación que se ha dado es que para Dios es un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, entonces para Dios el tiempo no corre igual. Falsa. Para Dios el tiempo corre igual que nosotros, pero la diferencia es que Él es infinito, nunca nació y nunca morirá. Pero Dios transita el tiempo como nosotros, no es que está en un plano diferente de tiempo. Él transita el tiempo como nosotros y entonces, a ver, Dios conoce el fin desde el principio, tiene conocimiento de lo que aconteció, ¿sí? Pero así como ustedes y yo no podemos rebobinar el tiempo, tampoco Dios puede rebobinar el tiempo. Dios no puede rebobinar el tiempo. Dios no puede hacer que se rebobine el tiempo para que Saúl, en vez de consultar a una bruja y suicidarse después, sea un rey fiel. Pasó el tiempo, tomó su decisión Saúl y terminó así, ¿no es cierto? Así que Dios va avanzando en el tiempo con sus criaturas. La diferencia es que Dios nunca nació, nunca tuvo origen, nunca morirá. Y nosotros sí tenemos origen, y a menos que Cristo venga en nuestros días, también tenemos final para luego resucitar, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Ahora, pero algunos dicen, no, para Dios un día es como 1000 años y para Dios el tiempo corre diferente. No, eso no es lo que la Biblia nos dice. Otros dicen, no, Dios tiene que esperar que pasen 6000 años de pecado para entonces que el séptimo milenio sea el milenio de paz. Otra explicación se ha dado.
Otra explicación es Dios espera salvar suficientes personas para que entonces se complete el número de las huestes angelicales que han sido expulsadas del cielo y entonces vendrá el fin. Otra explicación que se ha ensayado. Y otro dice no. La iglesia es la que tiene que construir, por ejemplo, como San Agustín, en el libro de la ciudad de Dios, ¿no es cierto? La iglesia es la que tiene que construir un cielo en la tierra, un milenio de paz, y entonces Dios coronará esa obra que la iglesia haga de transformar el mundo en una gran confederación de fraternidad, de amor, de paz, de unidad. Eso es justamente lo que San Agustín instaló y entonces hace que la iglesia romana, bueno, quiera intervenir en los gobiernos para tratar de que el mundo sea ese paraíso que un día corone Dios al final del infinitísimo tiempo, bueno, con su venida. Bueno, hay diferentes explicaciones, pero de estas que se han dado, no toman en cuenta un detalle importantísimo que veremos enseguida. Lo cierto es que entonces cualquier observador externo diría, bueno, la iglesia fracasó porque no logró predicar el Evangelio a todo el mundo y hacer que la obra de la predicación se concluya y por eso Cristo no ha venido. Así que diría algún forastero, algún observador escéptico, la iglesia fracasó. Pero también otro día sí, claro. A ver, la iglesia cristiana, diría alguno, mirando el cristianismo como un todo y no en forma particular, hizo muchos bienes, pero también vino gente que torturó personas en nombre del cristianismo, hizo la guerra santa en nombre del cristianismo, hizo las cruzadas en nombre del cristianismo. Entonces, ¿cómo Cristo puede venir a buscar a una iglesia así? Diría alguno, ¿no? Eh, es decir, muchos dicen que en realidad la demora, el retraso obedece a que la iglesia está dando vueltas entre sí misma y no hay un objetivo, un propósito lineal. Bueno, la Biblia no nos dice eso. La teología adventista, hermanos, nosotros como pueblo, tenemos algo que decirle al mundo y la solución adventista para explicar por qué los tiempos se han dado así y qué falta es el gran conflicto. El adventismo intenta resolver un problema que otros no ven y es el hecho de que la solución para el gran conflicto implica una cantidad de tiempo para la humanidad. El pecado fue permitido y se ha extendido el tiempo para que se vea bien quiénes quieren este gran conflicto. No somos todos iguales. No hay diferentes opciones. Hay dos veredas. Dios y el enemigo de Dios. Y cada uno tiene que hacer que las consecuencias de sus principios y sus propuestas se vean claramente delante del mundo y del universo. ¿Dónde llevaría un mundo, un universo gobernado por Satanás? Dios ha dado tiempo para que eso se vea. Dios ha dado tiempo para manifestar el plan de salvación y quiénes son sus hijos en este mundo. Dios ha dado tiempo para que se vea y que cada uno muestre sus cartas delante del universo. A ver, Satanás, ¿qué tenemos para mostrar o para ofrecer? Ya es evidente, pero no se vio todavía todo lo que él puede llegar a hacer. Dios también ha manifestado su gracia, su paciencia a través del tiempo. ¿Sí? El gran conflicto entonces, este marco del gran conflicto nos explica justamente por qué el tiempo ha transcurrido sin una aparente demora, como algunos sostienen, sino para que se quede bien en claro qué es trigo y qué es cizaña en este gran campo que es el mundo, ¿no? ¿Qué es trigo y qué es cizaña? Para que los caracteres de Dios y Satanás se muestren en tiempo real, lidiando con desafíos que no existirían en el cielo, ¿sí? En el mundo real, en el tiempo real. También Dios estableció el calendario de la historia humana para que el fin no llegara antes de los años 1800 y pico, 1844, lo cual Dios reveló a Daniel en el capítulo 8 de su libro. O sea, Dios reveló a Daniel hace unos 2500 años
que su venida no podría acontecer antes de 1844. Por eso, como dije recién, cuando Pablo en su entusiasmo dijo, nosotros seremos esta generación que vea a Cristo volver, Dios le dijo, para, te doy un poquito más de información. Segunda de Tesalonicenses dice, no, tiene que levantarse antes una apostasía cristiana, y después tiene que venir un pueblo que restaure todas esas verdades pisoteadas y contaminadas por esta institución apóstata, el papado, ¿sí? Todo eso Dios le había anticipado a Daniel y luego ayudó a los discípulos para que pudieran entender mejor a Daniel y desarrollar más lo que Daniel estaba explicando, ¿sí? Así que el propósito del retraso es, bueno, que hay un propósito y ese propósito es que Dios haga un juicio previo al advenimiento para, bueno, mostrarle a los que no han caído nunca quién es quién en este mundo y quiénes serán los herederos de la salvación y por qué. ¿Y por qué? ¿Sí? También nos anticipó que habría una apostasía cristiana y eso también fue predicho por el mismo profeta Daniel. Así que ustedes fíjense qué interesante, porque acá vemos un fenómeno que es como la Biblia, hermano, se va amplificando y su significado se va desenvolviendo con el paso del tiempo y de la historia. Daniel dijo cosas que el mismo Daniel entendió. Daniel dijo cosas que a Pablo empezó a entender. Y finalmente, cuando se fueron dando los tiempos previstos por la profecía bíblica, Dios fue levantando hombres y mujeres que empezaron a comprender mejor lo que implicaba, lo que significaba las grandes enseñanzas del profeta Daniel, de Juan y otros profetas de la Biblia, profetas apocalípticos, ¿no es cierto?, de género apocalíptico. Así que esta solución que damos nosotros, no es que esto se le ocurrió a Guillermo Miller en 1844, o se le ocurrió a Ira Metson en 1844, o se le ocurrió a Jaime Juárez en 1844, después no. Esto ya estaba anticipado por Daniel y ellos en todo caso empezaron a entender lo que Daniel tenía para decir. Por eso dice, cierra estas palabras porque son para el tiempo del fin. Son cosas que se van a desplegar y entender mejor en el tiempo del fin de 1844 en adelante. Esta entonces es un efecto posterior, surge de alguna forma de lo que se empezó a entender en ese tiempo. Cierto retraso, una oportunidad para que se desarrollen los principios del gran conflicto y un final determinado recién después de que comenzara y terminara el juicio investigador. Así que vamos a ver algunas perspectivas, ¿no es cierto? A comparar algunas perspectivas. Sobre el retraso de la segunda venida de Cristo, algunos dicen, bueno, muchas explicaciones variadas, espirituales, simbólicas, sociales. Los adventistas dicen, hay un plan divino con un calendario profético definido. Fechas, eventos, lugares, personajes. Sobre la importancia del tiempo transcurrido, algunos dicen, no, lo importante es la vida presente. Los adventistas decimos, la interpretación profética del periodo que empieza termina con eventos muy bien definidos, muy bien especificados. Sobre el papel de la historia de la Iglesia, bueno, algunos reconocen vagamente el papel del bien y el mal, pero se minimiza el problema cuando en realidad la Biblia y los adventistas han predicado que habría una apostasía cristiana predicha que atacaría los principios básicos del Evangelio y Dios levantaría un pueblo que tuviera que restaurar y volver a predicar esas verdades oscurecidas, ¿no? Bueno, sobre el papel humano en el fin, para la posición cristiana mayoritaria es generalmente mínimo pasivo, pero desde 1844 Dios levanta un pueblo que puede acelerar, apresurar esa venida o retrasarla según su accionar. Bueno, todo eso tiene que ver con las perspectivas diferentes sobre este accionar y, y esta fecha tan especial, este hito tan especial de 1844. Ahora, el desafío es que estamos ya casi 2 siglos de 1844. Antes de 1844, Dios había dicho, por medio de Daniel, yo no vendré antes de esa fecha. No puedo venir antes de que haya un juicio previo al advenimiento.
¿Por qué? Porque cuando la gente muere, no es que se va directamente al cielo, la gente buena, se queda allí, yo tengo que hacer un juicio para demostrar por qué voy a resucitar a este grupo sí y a este grupo no. ¿Por qué voy a resucitar primero a los de vida y después a los de condenación? Pero hemos pasado nosotros ya casi 180 años de ese momento, 1844, y seguimos aquí. Así que tenemos que de alguna forma también preguntarnos si nosotros estamos a tiempo con el calendario divino, apresurando ese día, o lo estamos por nuestra actitud frenando o retardando o retrasando. Bueno, eso es una pregunta que nos toca responder. Podemos de alguna forma con otros cristianos dialogar. Algunos tendrán una noción un poco más vaga del problema que el mundo afronta, del gran conflicto. Nosotros tenemos mucho para decir en cuanto a esto, pero es valioso reconocer que al menos tenemos una solución grande del problema del retraso, del aparente retraso de 2000 años de la segunda venida de Cristo. Hay un juicio en marcha y en ese juicio estamos involucrados, en ese juicio estamos implicados y ese juicio tenemos que predicar. Por eso el mensaje que Dios da a su pueblo en este tiempo es: teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese mensaje no podía predicarse sino antes que empiece el juicio, sino después que empiece el juicio. ¿Sí? Es como cuando estábamos en casa, ¿no es cierto? Y mamá, la abuela decía, a comer. ¿Por qué decía comer? Porque ella estaba preparado, estaba listo, ¿no es cierto? Ella no avisaba 45 minutos antes o una hora antes. Avisaba cuando estaba. Me acuerdo cuando mi abuelo preparaba, ¿no es cierto? Y decía, acá parece como que la comida espera a la gente y es al revés. La gente tiene que esperar la comida. Se enojaba, ¿no? Avisaba cuando ya estaba listo. Bueno, Dios cuando estuvo listo todo para empezar el juicio, cuando empezó el juicio, suscitó un pueblo de que formamos parte, un pueblo para anunciar el juicio, anunciar esa segunda venida. Y bueno, hermanos, en eso estamos y Dios quiera que por su gracia podamos ser fieles a ese gran cometido que Dios nos ha entregado.